Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de referencia de coordenada. Esos sistemas de referencia son muy importantes porque es lo que nos permite ubicar correctamente los objetos en el mapa. Nosotros no estamos elaborando croquis, un croquis sería, digamos, la representación del territorio, pero a mano alzada, sino que cada objeto de esos mapas están ubicados con la mayor precisión posible, para luego nosotros poder hacer mediciones en particular de distancia entre los objetos, de área, etcétera. Para lograr eso, entonces, usamos sistemas de referencia que nos permiten dar las coordenadas de los objetos. Y eso es algo entonces que tenemos que manejar muy bien en un sistema de información geográfica porque si no tenemos esos sistemas de referencia correctamente seteado en el sistema de información geográfico, tendremos grandes problemas de ubicación de nuestros objetos. Es decir, que típicamente cargaremos una capa, por ejemplo, con, digamos, los poblados de la República Dominicana, y en vez de ver esos poblados correctamente ubicados, es decir, un punto sobre Montecristi, un punto sobre Puerto Plata, etcétera, etcétera, tendremos esos puntos en medio del Océano Atlántico. Bien. Entonces, ese es el error más común de los usuarios del sistema de información geográfica. Cuando empiezan, es que simplemente cargan una capa y esa capa no cae en el lugar correcto. Bien. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una práctica, es muy importante hacer una práctica sobre eso. ¿De qué estamos hablando entonces? De sistema que permite referenciar posiciones en la Tierra. Esos sistemas usan una superficie de referencia que se aproxima a la superficie terrestre, es decir, que geométricamente buscamos una forma que se parece a la forma de la Tierra, una esfera achatada en los polos, y sobre ese objeto, que se llama un elipsoide, dibujamos una cuadrícula, un sistema de referencia que vamos a usar para dar coordenadas a cualquier objeto que esté sobre la Tierra, poblado, un pozo, una casa, etcétera, etcétera. Cuando usamos ese sistema de referencia y damos coordenadas sobre la esfera, hablamos de coordenadas geográficas. Esas son coordenadas en latitud y longitud. Cuando hablamos de latitud y longitud, son coordenadas geográficas sobre la esfera. Cuando hablamos de coordenadas sobre un mapa, sobre un plano, son coordenadas cartográficas y ya no son coordenadas en latitud y longitud. Vamos a ver que cogen otro nombre, funcionan de otra manera, se llaman coordenadas cartográficas o a veces verán el nombre de coordenadas proyectadas. Bien. Aquí un ejemplo básico. La pantalla blanca representa un pedazo de territorio y aquí tengo un punto A que es, por ejemplo, una casa, un pozo, etcétera. Vamos a decir aquí que es una casa. Bien. Yo voy en terreno a ver esa casa y quiero tomar sus coordenadas para representar en la ubicación correcta esa casa sobre el mapa. Bien. Lo primero que debo de hacer para darle coordenada a esa casa es seleccionar un sistema de referencia. Me explico. Debo de decidir si voy a usar estos ejes negros, aquí X y Y, con el punto de origen ubicado aquí en el centro del territorio, la unidad marcada por esta distancia sobre el eje X y sobre el eje Y.
Todo eso lo debo de seleccionar. Obviamente hay sistemas de referencia que ya fueron diseñados, pero voy a seleccionar entre los sistemas de referencia disponibles cuál mejor me conviene. Y a partir de ahí voy a poder dar las coordenadas del punto A. En este caso, esta casa tiene la coordenada 7, 5, lo ven aquí, dentro de ese sistema de referencia. Bien. Yo podría seleccionar otro sistema de referencia. Como les decía, hay en realidad muchos disponibles. Bien. Si yo decidí seleccionar otro sistema de referencia al momento de tomar las coordenadas de ese punto A de la casa, cuando yo estaba en terreno o cuando yo estaba viendo el punto en una imagen de satélite. Bien. Si yo decidí usar este sistema de referencia verde, que tiene su punto de origen, usted lo ve, en otro lugar, aquí en la esquina abajo a la izquierda. Fíjense que las coordenadas de esta casa ahora cambian. Es decir, ahora tengo una coordenada de más o menos 35, 22. Puedo contar aquí 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. 35 sobre el eje X, 22 sobre el eje Y. La casa no ha cambiado de lugar. Sobre mi territorio blanco aquí, la casa está ubicada en el mismo lugar, pero dependiendo del sistema de referencia que voy a seleccionar, las coordenadas serán diferentes. Bien. ¿Por qué eso es importante? Porque si al momento de tomar las coordenadas de ese punto, yo usé el sistema de referencia negro, cuando yo quiera presentar esa información en un sistema de información geográfica, con esas coordenadas 7, 5, voy a tener que decirle al programa que esas coordenadas fueron tomadas en el sistema de referencia negro. De la misma manera, si yo tomé en terreno o en la imagen satélite o con un receptor GPS, etc., la coordenada de mi casa en el sistema de referencia verde, ahí me da la coordenada 3522, al momento de presentar esas informaciones en un sistema de información geográfica, voy a tener que especificar que esas coordenadas 3522 son coordenadas en el sistema verde. Bien. Si me equivoco, ¿qué puede suceder? Pues fíjense aquí. Si yo digo que las coordenadas son 7, 5, pero uso el sistema de referencia equivocado, el sistema verde, ¿qué va a suceder? Pues lógicamente la computadora va a usar ese sistema de referencia, el verde, con su punto de origen aquí, y va a ubicar las coordenadas que le demos, 7, 5. Entonces la computadora va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Y va a ubicar el punto A, la casa, aquí, en el lugar equivocado. Bien. Entonces, no voy a detallar mucho toda esa parte. Voy a dejar otro video para los que quieran profundizar el tema. Pero básicamente eso es lo que vuelve muy importante el hecho de manejar bien los sistemas de referencia coordinada en QGIS o en cualquier sistema de información geográfica. Bien. Antes de pasar entonces al sistema de información geográfica, vamos a aclarar un poquito lo que son las coordenadas geográficas y las coordenadas cartográficas. Bien. Las coordenadas geográficas son las coordenadas en latitud, longitud.
La latitud y la longitud son ángulos del punto de interés en base a unos planos de referencia. ¿Me explico? La latitud, por ejemplo, es el valor angular, el ángulo aquí, entre un plano que pasa por el ecuador y el punto aquí de interés, donde está la crucecita roja. Por ejemplo, aquí este punto tiene un valor de latitud de 58.74 grados norte. Si el punto estuviera exactamente sobre el ecuador, ustedes ven que el ángulo aquí se cerraría totalmente. Tendríamos un valor de latitud de 0 grados. Y si el punto está al sur del ecuador, entonces el ángulo se vuelve a abrir, pero hacia el sur. Por lo tanto, tenemos un valor, por ejemplo, aquí de 20 grados sur, 40 grados sur, 60 grados sur, etcétera, etcétera. Si el punto está ubicado sobre el polo norte, el ángulo se abre hacia su valor máximo, que es de 90 grados norte. Y si el punto está sobre el polo sur, tenemos un valor de 90 grados sur. Bien. Ese primer valor solamente nos dice si el punto está hacia el norte o hacia el sur. Nos falta una segunda coordenada para saber si ese punto está ubicado hacia el oeste o hacia el este. Ese segundo valor lo da la longitud. Es un ángulo en base a un plano que pasa por el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, aquí en azul, y el centro de la Tierra. Bien. Entonces, si mi punto está ubicado sobre esta línea azul, su longitud es de 0 grados. Si el punto está ubicado hacia el este, en comparación con el meridiano de referencia, el valor angular aquí va a aumentar hacia el este. Es lo que sucede en este caso. Esta crucecita roja está sobre un meridiano, una línea aquí vertical, que queda hacia el este en comparación con el meridiano de Greenwich. ¿De cuánto? Pues vamos a contarlo. Aquí tenemos una longitud de 0 grados, 20 grados, 40, 60, 80 grados este. Cualquier punto que esté sobre esta línea negra, este meridiano, tiene una longitud de 80 grados este. Y al contrario, si mi punto está ubicado en esa dirección, tendremos una longitud en grados hacia el oeste. Por ejemplo, aquí sobre esta línea negra, 20 grados oeste, 40 grados oeste. En cuanto a las coordenadas cartográficas, esas son coordenadas no sobre la esfera, sino sobre un plano. Para pasar de coordenada geográfica a cartográfica se tuvo que aplicar un proceso que se llama una proyección. Y lo que tenemos son coordenadas expresadas en easting, es decir, hacia el este, y en northing, hacia el norte. Bien. De toda manera, siempre buscamos la forma de que el punto de origen de ese sistema de referencia quede fuera del mapa en su esquina, digamos, suroeste. ¿Por qué? Para que todos los puntos que tengamos dentro del mapa tengan coordenadas siempre positivas. Eso facilita luego los cálculos de distancia o de área entre puntos. Bien. Entonces, en este caso sí tenemos valores de distancia, aquí en metro. Y por ejemplo, mi punto aquí tiene una coordenada imaginaria de 10 metros hacia el este, en comparación con este punto de origen, son 10 metros. Y 15 metros hacia el norte, northing.
en comparación de nuevo con ese punto de origen. Esas son las coordenadas que típicamente encontramos sobre los mapas. Por ejemplo, aquí una hoja topográfica. Las hojas topográficas tienen valores en Easting, aunque son valores obviamente mucho mayores, 859.000 metros este, y en Norsing, 1.938.000 metros norte. Bien. Para nosotros en la República Dominicana, generalmente cuando expresamos los valores de latitud y longitud, los expresamos en un sistema de referencia coordenada que usa el sistema GPS y que se llama WGS84. WGS84 significa World Geodetic System del 1984. Esa es la fecha de creación. Y generalmente cuando usamos las coordenadas cartográficas, usamos un sistema que empieza con el mismo nombre, se llama también WGS84 y luego sigue con el nombre de UTM 19 Norte. Bien, entonces eso es lo que usaremos. Verán que hay otros también, de hecho hay miles de sistemas de referencia coordinada a través del mundo, pero para la República Dominicana esos son los sistemas de referencia comunes: WGS84 para la coordenada geográfica, WGS84 UTM19 Norte para las coordenadas cartográficas. Estamos entonces en QGIS. Recuerden que aquí tenemos el panel de capa y aquí tenemos el visor. Si muevo el cursor abajo vemos coordenadas. Esas son las coordenadas del mapa que vamos a sacar ahora. Aquí son las coordenadas del visor. Bien. Fíjense que tenemos coordenadas un poco extrañas. Eso es un coordenada. Lo vamos a ver de qué tipo son. Por ahora no lo puedo decir. No lo puedo definir. Veo menos 0.7, menos 0.9. No parecen ser coordenadas UTM. Si se recuerdan, en las coordenadas UTM tenemos valores de 200.000 por un lado, 2 millones y pico por otro lado. Estamos lejos de eso. Vamos a ver qué coordenada usa este visor ahora. ¿Qué sistema de referencia de coordenada usa? Para ver el sistema de referencia de coordenada del visor, damos clic en EPSG. EPSG, ¿qué significa? Es el grupo de topografía de las empresas productoras o extractoras de petróleo de Europa. Parece un poco extraño, pero eso se debe a que esos grandes grupos que extraen petróleo en el mundo, BP, Total, etc., fueron de los primeros que tuvieron la necesidad de manejar muchos sistemas de referencia de coordenadas diferentes porque han hecho exploraciones en muchos países a través del mundo. Entonces, esa asociación de empresas definió un número de referencia a cada uno de los sistemas de referencia coordenada existentes. Y ustedes verán que son muchos. Entonces aquí ese grupo definió un sistema de referencia coordenada que coge el número 4326. Vamos a ver a qué corresponde. 4326 es el sistema de coordenada WGS84. Lo tenemos aquí o lo tenemos ahí. Esos son los sistemas de referencia coordenada que yo he usado recientemente. Por lo tanto, para ustedes probablemente estará vacío o tendrá solamente algunos sistemas de referencia. Y esa es la ventana principal. Entonces, EPSG 4326 corresponde al sistema de referencia coordenada
WGS84, World Geodetic System, creado en el 84, sistema usado por el sistema GPS. Y si se recuerdan, es un sistema de referencia geográfico. Bien, es decir, que trabaja en latitud, longitud. Por eso esos valores que ustedes ven aquí, 1 punto algo, 0, etcétera. Esos son valores de latitud, longitud. No tenemos nada aquí. No tenemos dato presentado todavía. Pero si buscamos el punto 00, pues estaríamos encima de la latitud 0, es decir, encima de eh, del ecuador, y estaríamos encima de la longitud 0, es decir, de el meridiano de Greenwich, que quedaría por aquí, más o menos. Bien, podríamos en este visor ya decidir usar otro sistema de referencia de coordenada. Eso va a definir el sistema de referencia de coordenada que tendremos en nuestro mapa final. Entonces, tendríamos que evitar, en la medida de lo posible, plasmar coordenadas geográficas para nuestro mapa. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, no estamos usando un sistema de proyección particular. De hecho, el programa está usando un sistema de proyección por defecto, el sistema de proyección más básico de todos, que se llama la plat carré, eso significa plana cuadrada, que no respeta ni los ángulos, ni la superficie, ni mantiene distancias perfectas a lo largo de algunas líneas en el mapa. Es decir que si lo dejamos así, estamos usando coordenadas geográficas proyectadas de la forma la más básica posible. Podemos decidir o debemos decidir entonces usar un sistema de referencia coordenada que tenga unas características particulares dependiendo de lo que queremos hacer. Si nosotros queremos simplemente representar el territorio para fines visual y de proyección de información, pues podríamos usar una proyección equivalente. O si lo que queremos es crear un mapa para desplazarse, seguir un rumbo, etc., en ese caso debemos de usar una proyección conforme. Ahí es que nosotros como cartógrafo tenemos que tomar una decisión dependiendo del uso que le daremos a ese mapa. Es algo que tenemos que definir antes de. Bien. Si quiero cambiar aquí eh, la proyección que se va a usar en el visor y al final en el mapa, pues doy clic aquí. Voy a activar la transformación al vuelo, veremos luego de qué se trata. Y en la lista voy a buscar el sistema de referencia, el sistema de coordenada, perdón, que me conviene. Bien. Tenemos tres grupos. Sistema de coordenadas definidos por el usuario, es decir, que yo mismo puedo crear un sistema de coordenadas. Básicamente eso lo hacen los ingenieros civiles cuando trabajan en una construcción. Pueden crear un sistema de coordenadas para esta construcción, ubican un punto de origen dentro o cerca de la construcción, los ejes, y empiezan a trabajar así. Nosotros no vamos a usar eso. Luego tenemos los sistemas de coordenadas geográficas, los que se captan típicamente en latitud, longitud. Esos sistemas de coordenadas geográficas, ustedes ven que ya son muchos. ¿Por qué? Porque se han creado para unas áreas particulares. Por ejemplo, aquí un sistema de referencia en coordenadas geográficas para Guadalupe. Y fíjense que hay tres diferentes. Otro para la isla de Guam, Guayana Francesa, etcétera, etcétera. Bien. Voy a seguir y ustedes ven por qué entonces hay números tan altos, porque son
muchos sistemas de referencia coordenada. Y luego tenemos los sistemas de coordenada proyectada, que podemos llamar también los sistemas de coordenada cartográfica. Lo abro aquí. También son muchos sistemas de coordenada cartográfica o proyectada que nos van a dar entonces mapas con proyecciones equivalentes y mapas con proyecciones conforme. Bien, sigo bajando. Le quité un pedazo ahí para ganar tiempo. Y aquí abajo encontramos entonces, por ejemplo, uno que vamos a usar mucho, que es el sistema basado en el elipsoide WS84 y luego proyectado en la proyección UTM, Universal Transverse Mercator, zona para nosotros 19 norte. Entonces aquí está la referencia de ese sistema, o el sistema que usarán con mucha frecuencia, que corresponde a la zona que cubre la República Dominicana. Bien. Si trabajan sobre Haití, si tienen que hacer un trabajo sobre Haití con datos del país, usarán otro sistema de referencia coordenada. Usarán típicamente el UTM zona 19 norte. Anotar que podríamos usar otras proyecciones. Como les dije, todo depende del uso que queremos darle a ese mapa. Bien. Por ahora vamos a desactivar eso. ¿Qué pasa cuando yo cargo una primera capa? Damos clic aquí, explorar, buscamos los datos que les compartí. Decir la carpeta datos para práctica QGIS. Vamos a vectores y vamos a hacer algo, vamos a cargar la capa española, la que usamos la semana pasada. Recuerden abrir solamente el archivo que dice SHP. Damos clic en abrir. No modifique la codificación, no nos interesa por ahora. Muevo el cursor, fíjense de esos números. Bien. Y fíjense aquí de ese número. ¿Qué ha pasado? Al momento de cargar esa capa, lo que hizo el programa es buscar el archivo que termina en PRJ, el archivo de proyección, que le dice al programa en qué sistema de referencia coordenada ha sido proyectado esta capa española. Y él asume esta proyección en el visor, es decir, que él modifica la proyección que usará el visor en base a la primera capa que entramos. Bien. Podemos verlo. Vamos a la carpeta, buscamos el archivo española y fíjense que dentro de los múltiples archivos que forman un solo shapefile, un solo archivo vectorial, hay uno que termina en PRJ, así ya eso lo habíamos visto. Si lo abro, me dice que esa capa española, con sus polígonos que representan países, Haití, Dominicana, fue creado en el sistema NAD 1927 UTM zona 19 norte. Y para que los límites de esos dos países queden plasmados en el lugar correcto en el visor, que caigan en el Caribe y no en medio del Atlántico o en África, el programa tiene que usar este sistema de referencia coordenada para proyectar esos polígonos, esos límites de países. Aquí está el nombre y aquí están
todos los valores que definen ese sistema de referencia coordenada. De eso hemos hablado también. Entonces, un sistema que está basado en el elipsoide Clarke 1866. Ahí está el eje, el semieje mayor de ese elipsoide, que corresponde al radio de la Tierra desde su centro hasta el ecuador. Aquí está el parámetro de achatamiento de esa esfera, un valor de excentricidad se llama. Aquí tenemos el nombre y la definición del meridiano de referencia, será el meridiano de Greenwich. Y aquí tenemos la unidad que se usa inicialmente dentro de ese sistema de referencia geográfico inicial. Tenemos los grados, se usan grados. Luego tenemos parámetros de la proyección. Entonces la proyección es Mercator transversal. Aquí el valor del listing falso, si se recuerdan, desplazamos el origen del mapa para que quede fuera de la zona de interés, de tal manera que nunca tendremos valores negativos en el mapa. El null falso igual, y bueno, vamos a pasar eso y otros valores. Terminamos aquí diciendo que la unidad de ese sistema de referencia de coordenada que queda proyectado será el metro. Bien, todo está ahí para que QGIS lo entienda y ponga el mapa en el lugar correcto. Bien. Entonces ahora dijimos que el visor corrió el sistema de referencia coordenada de esta primera capa. Damos clic aquí en EPSG y fíjense que él aplicó ahora en el visor NAT 27 UTM zona 19 norte. Bien. Ahora sí cerramos esta capa y abrimos otra capa con otro sistema de referencia coordenada. Damos clic aquí, explorar, y vamos a buscar la capa abajo que dice TM World Borders.shp. Bien, esos son los límites nacionales de todos los países del mundo. Bien. Buscamos el SHP, tiene su proyección, la voy a abrir para que la vean. Ahí está, usa la proyección WGS84 con esos valores de datum. Es decir, aquí ustedes ven que no hay nada mapa abajo que diga proyección. Es un sistema de referencia coordenada geográfica, simplemente expresado en grados, grados de latitud, grados de longitud. Ya. Vamos a abrirlo y aquí tenemos todos los países del mundo. Ahora que tengo de nuevo una sola capa, el visor automáticamente va a usar el sistema de referencia coordenada de esta capa. Es decir que ustedes ven que si muevo el cursor, de nuevo volvimos a valores que son en grados. Si lo paso encima del país, tenemos menos 0.69 por un lado, 19 por otro lado. Eso es la longitud y la latitud. Doy clic en EPSG para ver cuál es el sistema de referencia coordenada del visor. Y validamos, confirmamos que ahora se está usando un sistema de referencia geográfica que se llama WGS84. Bien, que es, digamos, el más básico, el más común de todos. Como les dije, eso no significa que aquí no se esté usando una proyección. Se tiene que proyectar porque no estoy viendo un globo aquí, estoy viendo algo plano en mi pantalla. Entonces se proyecta, pero de la forma más básica posible.
Aquí si uso esta representación del país, pues no estoy conservando la superficie ni tampoco estoy conservando los ángulos. Bien, o sea, no es sí, una proyección en este caso que se pueda usar para catastro ni para navegar. Bien. Todo eso funciona muy bien cuando tenemos capas entonces que tienen o tenemos una sola capa con su sistema de referencia coordenada o tenemos varias capas pero que tienen todas el mismo sistema de referencia coordenada. ¿Cuál es el problema ahora que puede surgir? Es si quiero usar dos capas, por ejemplo, y esas dos capas usan sistemas de referencia coordenada diferentes. Bien, vamos a ver lo que sucede. Vengo acá, me aseguro de que no esté activada esta casilla. Vamos a ver luego a qué corresponde. Configuración, opciones, sistema de referencia de coordenada, SRC. Y vamos a activar esta casilla, no habilitar la reproyección al vuelo. Estoy quitando una opción que tiene QGIS. Bien. Tenemos aquí nuestros límites de países. Y vamos a agregar de nuevo Hispaniola. Entonces recuerden que esas dos capas usan sistema de referencia coordenada diferentes. Doy clic en abrir. Y me dice que aquí tengo mi capa española. Vamos a ponerla de otro color para que se resalte. El orden de las capas está correcto. Se supone que española está encima de esos límites. Debería de aparecer aquí. Sin embargo, no lo veo. Bien. Vamos a hacer lo que hacemos normalmente. Damos clic en suma la capa a ver si la encontramos. Ahora sí la encuentro. Pero si me alejo, fíjense que no están los límites de países de la capa World Borders. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que por ahora o podemos ver la capa española en su sistema UTM-19 Norte o puedo ver la capa de países en su sistema de referencia coordenada geográfico WGS84. Pero no puedo ver las dos capas al mismo tiempo. Es un problema porque lo que queremos hacer con un sistema de información geográfica típicamente es usar varias capas para producir análisis y producir mapas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar esas capas a un mismo sistema de referencia coordenada. Por ejemplo, puedo convertir Hispaniola en coordenadas geográficas de World Borders. O puedo hacer lo contrario, puedo coger la capa World Borders y pasar las coordenadas cartográficas. O puedo coger esas dos capas y convertirla a las dos a otro sistema de referencia coordenada, otro más. Bien. Sin embargo, si hago eso, tengo que respetar unas reglas. Bien. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el sistema UTM es un sistema de 60 proyecciones. Cada proyección ha sido diseñada para una zona en particular. Nosotros en Hispaniola, en los límites de la isla Hispaniola, usamos coordenadas en UTM 19 Norte. Funciona para la República Dominicana. Está funcionando para Haití, aunque estamos realmente fuera ya de los límites de ese tipo de proyección. Ustedes ven que si paso el cursor encima de Haití empiezo a ver coordenadas negativas, lo que no quisiéramos. Pero de todo modo no va a funcionar para países que están lejos de esta zona. Es decir, que si quiero representar, por ejemplo, los Estados Unidos o Canadá,
que quedan mucho más al oeste, muy fuera de la zona para la cual ha sido creada el UTM 19 norte, pues yo voy a tener problemas. Es decir, que no puedo representar todos los países del mundo en UTM 19 norte. Entonces, en este caso, yo tendría que hacer lo contrario, reproyectar Hispaniola en coordenadas geográficas, en WGS84, que ese sí se puede usar para todos los países del mundo, para hacer un mapa mundi, pero un mapa mundi aquí mal proyectado. Vamos a hacer lo que no deberíamos hacer, es decir, que vamos a reproyectar, vamos a usar la proyección de la Hispaniola para todos los países del mundo, a ver qué sucede. Es decir, que para el visor aquí voy a decir que a partir de ahora vamos a usar la proyección UTM 19 norte. Bien, primero me voy a acercar aquí a la Hispaniola. Vamos a EPSG y aquí le voy a decir que quiero activar la transformación al vuelo. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de ahora en el visor se usará la NAT 27 zona 19 norte, UTM zona 19 norte, es decir, la proyección que usa Hispaniola, para todas las capas. ¿Qué va a hacer el programa? Él coge la capa World Borders, que sabemos que está en coordenada geográfica, y al vuelo, es decir, en tiempo real, las va a convertir todos esos elementos al sistema NAT 27 UTM en zona 19 norte. Es decir, que pasa de coordenada geográfica a coordenadas cartográficas. Pero lo hace al vuelo, no lo hace para toda la capa, lo hace para la parte de esta capa que se ve en el visor. ¿Cómo lo hace? Simplemente es una fórmula matemática que permite hacer esa conversión de un sistema de referencia coordenada al otro. Damos clic en aceptar y aquí, de forma milagrosa, pues ahora sí tenemos las dos capas ubicadas una encima de la otra en el visor. Las puedo ver las dos al mismo momento, al mismo tiempo. Todo lo que está en el visor está en, ustedes lo ven aquí el número, ese número corresponde a NAT 27 UTM zona 19 norte. Perfecto. Si cargo una nueva capa, también, pues esa capa puede ser en la proyección que sea, en el sistema de referencia coordenada que sea, también esa capa será convertida a un sistema de coordenada NAT 27, zona 19 norte, en UTM. Todo esto funciona por ahora. ¿Por qué? Porque como dijimos, en la zona 19 norte fue creada para este sector, ¿no? Esta zona de longitud alrededor de la República Dominicana. Pero si yo me alejo un poquito, aquí veo Cuba, Puerto Rico, de esta capa de World Borders. Hasta ahora todavía funciona. Si me alejo más, ¿qué va a pasar? Voy a caer tan lejos de la zona para la cual se creó el UTM 19 norte que vamos a empezar a tener problemas de representación en el visor. Dio tanto problema que en mi caso hasta el programa se paró. Fíjense aquí, esta vez el programa no se apagó, pero está tratando de representar los países. Todos los países del mundo en la zona 19 norte simplemente no puede, porque esa zona no fue creada para eso. Conclusión, cuando van a usar la reproducción al vuelo, deben de tener claridad sobre lo que hacen. Si van a representar
dos capas y una de las dos contiene elementos que están muy fuera, muy lejos de la República Dominicana, no pueden usar el 19 Norte. Entonces ahí tienen que investigar para saber qué sistema de referencia de coordenada van a usar para el mapa que están creando. Si mañana les toca hacer un mapa sobre Argelia, es su trabajo, es su deber investigar para saber cuáles son los sistemas de referencia de coordenada que se usan sobre Argelia. Saber si van a trabajar solamente sobre Argelia o sobre todo África. Y saber si quieren respetar los ángulos, conservar los ángulos, si quieren conservar la superficie o si simplemente quieren una representación que no conserve ninguno de los dos, una representación afiláctica. Bien. Entonces, este sistema de proyección al vuelo es muy importante para poder ver múltiples capas que fueron creadas con diferentes sistemas de referencia coordenada. Ver todas esas capas en el visor. Vamos a poner todo en WS84 y ustedes verán que ya no vamos a tener el problema que teníamos anteriormente. Ahora puedo ver todos los países del mundo y puedo ver también mi capa española plasmada en el lugar correcto. Lo que voy a hacer ahora es activar por defecto esa reproyección al vuelo. Es muy importante tenerla. Aquí en las opciones SRC, habilitar automáticamente la reproyección al vuelo si las capas tienen un sistema de referencia coordenada diferente. Damos clic en aceptar. Bien. Después de entender entonces cómo funciona la reproyección al vuelo, de entender que tenemos que reproyectar algunas capas para que estén todas en el mismo sistema de referencia coordenada y que queden plasmadas en el lugar correcto. Bien. Vamos a ver por qué es importante tener el sistema de referencia coordenada que se usó para crear la capa bien definido en QGIS. Fíjense que aquí tengo mi capa española. QGIS, antes de hacer la reproyección al vuelo y pasarla a WS84, QGIS entiende que todas las coordenadas que están contenidas en el archivo son coordenadas en NAT27 UTM 19 Norte. Él lo entiende porque él tiene el archivo PRJ y si abrimos aquí las propiedades de la capa española, vamos a generar, ustedes ven que él encontró esa información. El sistema de referencia coordenada de esta capa es NAT27 UTM 19 Norte. Entonces él puede leer correctamente las coordenadas archivadas en el archivo, perdón por la redundancia, y luego las convierte en WS84 para proyectar correctamente esas informaciones con la otra capa. Muy bien. ¿Qué puede suceder? El problema que puede suceder es que a veces ustedes van a recibir archivos vectoriales que no tienen su archivo PRJ. Es decir, que están todos los archivos del archivo vectorial, pero no saben en qué sistema de referencia coordenada fue creado ese archivo. Eso puede ser un primer problema. El segundo problema es que ustedes mismos pueden haber, digamos, hecho una manipulación incorrecta en QGIS y le han cambiado el sistema de referencia de coordenada que usa inicialmente esta capa. Me voy a explicar. Dijimos que la persona que creó que dibujó esos límites de polígono de Haití y Dominicana, cuando lo hizo, definió para este archivo española
el sistema de referencia coordenada NAD 27 UTM 19 Norte. Bien. Si ustedes por alguna razón le cambian el sistema de referencia coordenada, o como dijimos, si no tienen el archivo que contiene esa información y le ponen un sistema de referencia coordenada incorrecto, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer la prueba. Vamos a cambiarle el sistema de referencia coordenada solamente esta capa. No estoy tocando nada en el visor. Estoy cambiando el sistema de referencia de coordenada de esta capa. Damos clic en este icono acá. Tenemos una 27 UTM zona 19 norte. Pues vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle la zona, lo que ustedes quieran realmente. Vamos a usar la zona 22 norte. Doy clic en aceptar. ¿Qué sucede en este caso? Fíjense que las coordenadas de cada uno de los puntos aquí del polígono son las mismas, no van a cambiar. Por ejemplo, 200.000 y 2 millones para este punto acá. Eso no va a cambiar porque esos números están archivados en la capa española, en el archivo vectorial española. Lo que estamos haciendo ahora es que le estamos modificando el sistema de referencia. Si vuelvo a la presentación de ahorita, estoy modificando esto. En vez de usar el sistema de referencia negro, de repente estoy usando el sistema de referencia verde. Entonces, ¿qué va a pasar con mi isla española? Pues la isla va a quedar representada en otro lugar, basándose en el sistema de referencia 22 norte. Desapareció aquí. ¿Dónde está? Vamos a alejarnos. Pues ahora está mi isla en medio del Atlántico. Dependiendo del sistema de referencia de coordenada que pusieron, la isla va a quedar representada en otro lugar. Entonces, eso es un error muy común de las personas que empiezan a trabajar con sistemas de información geográfica. Entran sus datos sin fijarse de los sistemas de referencia coordenada y no entienden por qué los puntos que tomaron en Higüey terminan en Puerto Rico o en África. Y peor aún, como les dije, no cae en Higüey, pero cae un poco más hacia el este. A lo mejor ni cuenta se dan del error que están cometiendo. Por lo tanto, es muy importante que entiendan esos sistemas de referencia coordenada, porque es lo que nos permite asegurar la precisión en el mapa, la parte geométrica y de precisión de un mapa. Bien, vamos a volver a poner nuestra isla española en el lugar correcto, es decir, que le vamos a poner su sistema de referencia coordenada con el cual fue creada esta capa, o le damos clic en el icono de la Tierra o buscamos el que usamos anteriormente, que era este, NAD 27 UTM, zona 19 norte. Le doy clic a aceptar. Bien. Una última manipulación que podemos hacer es cambiar definitivamente el sistema de referencia coordenada de una capa, no de forma temporal como lo hace la reproyección al vuelo, sino de forma definitiva. Me explico. Aquí la reproyección al vuelo reproyecta para el visor. Si, como dijimos, entonces Hispaniola pasó aquí a WGS 84, coordenadas geográficas. Ustedes lo ven aquí, son coordenadas geográficas. Si cierro QGIS, mi capa española vuelve a lo que es decir, que vuelve a ser una capa en NAD 27 UTM zona 19 norte. Ahora la pregunta es, si quiero convertir esta capa española de forma definitiva en WS84, ¿cómo lo hago?
Vamos a empezar por lo que no deben de hacer. Lo que no deben hacer es ir a propiedades y modificar esto acá. Ya vieron el resultado que da. Su isla va a quedar mal ubicada. ¿Por qué? Porque de nuevo, por ahora esta capa que se llama Hispaniola fue creada con este sistema de referencia coordenada. Por aquí no puedo cambiar nada, no debo cambiar nada. El problema es que podemos cambiarlo, pero no debemos hacerlo. Si quiero entonces convertir esta capa española en coordenadas geográficas WS84, doy clic derecho sobre la capa, guardar como. Entonces yo voy a crear una segunda capa. Ahí le pongo el nombre, damos clic en explorar, lo voy a guardar en una carpeta temporal, le voy a poner el nombre Hispaniola en WGS84. El formato es un archivo shape, es el archivo vectorial más común, pero existen otros tipos de archivos vectoriales. Casi siempre ustedes usarán el archivo shape de Esri. Ahí es que yo puedo modificar el sistema de referencia de coordenada. El programa entenderá que yo quiero hacer una conversión de las coordenadas que tenía esta capa en un sistema de referencia coordenada a otras coordenadas en otro sistema de referencia coordenada. Entonces doy clic en la tierra y vamos a buscar un sistema de coordenada. Obviamente no puede ser cualquiera. De nuevo tienen que saber lo que están haciendo. Entonces no pueden usar un sistema de referencia de coordenada de Albania para plasmar Hispaniola aquí en el visor. Nosotros vamos a usar ahora un sistema de referencia global que es el WGS84 que se puede usar para todos los datos a nivel mundial. Puedo buscarlo aquí o puedo entrar aquí el nombre o puedo entrar directamente el código, si lo conozco, 4326, el código EPSG, la referencia, y aquí me aparece el sistema de referencia que quiero. Damos clic en aceptar. Ahí puedo definir la codificación, si se recuerdan de lo que es. Está aquí en UTF-8, perfecto, lo dejamos así. Y tengo una casilla activada que dice añadir archivo guardado al mapa. Si la desactivo, el archivo se crea en la carpeta, pero no lo vaya a ver en QGIS, tendré que abrirlo. Si activo esta casilla, el archivo se crea y adicionalmente el programa abre ese archivo para nosotros comprobarlo y verlo aquí en QGIS. Damos clic en aceptar y fíjense que ahora tengo una capa española en WGS84. La diferencia entre esas dos es que aquí cada punto de los polígonos tiene coordenadas en NAD 2719 norte y aquí cada punto tiene coordenadas en WGS 84. Entonces, si van a convertir una capa de un sistema de referencia de coordenada a otro de forma definitiva, de nuevo, nunca lo hagan por las propiedades. Aquí están cometiendo un error. Deben de hacerlo dando clic en guardar como y ahí crean un nuevo archivo con otro sistema de referencia de coordenada.